Muchas gracias, Sergio. En primer lugar, quiero agradecer a la organización que haya tenido la deferencia y hacerme el honor de invitarme a que imparta la primera conferencia de este excelente congreso. Lo acepto con muchísimo gusto, pues entre otras razones, por supuesto, porque el tema me interesa. La verdad es que está dedicado uno a varios campos, pero es cierto que llevo 14 años dirigiendo un máster sobre dirección y gestión para la calidad de centros educativos y he tenido la suerte de convencer a algunos que trabajen sobre el tema de liderazgo. Tengo la gran suerte de haber dirigido la tesis doctoral del coordinador de Óscar Maureira, tengo la gran suerte de estar dirigiendo actualmente la tesis de Sergio Garay y por allí pues tengo un amigo de una universidad chilena a la que también dirijo la tesis sobre temas similares. No siempre los convenzo a todos, ahora les diré con la ponencia que voy a presentar cómo pues estoy tratando de convencer a alguno más sobre una temática de liderazgo en una vía que les voy a señalar y bueno, pues en fin, con mucho esfuerzo parece que he empezado a convencer a alguno. De todas maneras, muchas gracias por la presentación. En fin, quiero saludar de una forma muy especial a las autoridades de la universidad y a las autoridades de todos los organismos que participan aquí. Debo decir que no es la primera vez que asisto a esta universidad, ya hace unos años. En fin, no quiero recordarlos porque me recuerdan, prefiero no recordar ya la cantidad de años que uno tiene, pero hace unos cuantos años impartí unos cursos en esta universidad a los profesores y tuve pues una gran experiencia. De hecho, pues bueno, hoy recordaba a Héctor Concha, el vicerrector, que en aquel momento era decano. Recuerdo perfectamente su atención, su amabilidad, su trato. Me sentí excelentemente bien en esta universidad y, por tanto, me agrada muchísimo volver a venir aquí. Bien, voy a entrar en el tema, puesto que yo, en fin, tengo una cierta facilidad de palabra, incluso de adquirir velocidades que espero hoy no superar y alcanzar mi récord. Pero quienes me han tenido en los cursos de doctorado pues lo saben muy bien. Por el momento parece que mantengo el tono, pero vamos, si no, Sergio, pues tú me das un toque, porque si no soy capaz de dar todas las conferencias que quieran en toda la mañana, las de mis compañeros y las de todas, porque no tengo ningún problema. Mi hijo me suele decir que vivo gracias a lo que hablo y le digo que bueno, que hablo gracias a lo que estudio, ¿no? Bueno, en primer lugar, ante el tema desarrollo de competencias de liderazgo directivo en organizaciones educativas, me planteé muy seriamente qué convendría, de qué podría hablar. He dado bastantes conferencias sobre liderazgo y además lo vivo de forma muy directa en el trato que tengo con directores por los másteres que he dirigido. Y, sinceramente, sí que me planteo muchas dudas. He dado otras centradas en cómo debe ser la dirección, etcétera, y por fin opté por una que creo que tiene bastante relación con una de las frases que está incluida en la presentación del Congreso, que es de la administración educativa al liderazgo pedagógico. Y creo que el enfoque que le voy a dar está estrechamente relacionado con él. Es evidente que podríamos hablar, pues bueno, de los modelos y de los enfoques de liderazgo que hasta ahora pues, han existido y de los que realmente yo he tenido un cierto protagonismo en la dirección de trabajos de este tipo. El mes pasado estaba en una tesis doctoral sobre liderazgo de acuerdo al modelo de BAS, pero con un enfoque que yo no suelo trabajar, muy interesante, lo cual pues siempre uno aprende y demás. Y bueno, pues podría hablar del liderazgo transformacional de BAS, del liderazgo transnacional, del liderazgo emocional, que hoy en día trabaja Boyadsis, etcétera, con un grupo muy interesante de Estados Unidos, del liderazgo participativo, del liderazgo distribuido, etcétera. Quiere decir que lo que yo voy a hablar es una alternativa distinta que realmente choca con estos modelos en modo alguno, sino que es un nuevo enfoque que pone su énfasis justamente en la parte de liderazgo más de carácter pedagógico instructivo, pero entendiendo que esos liderazgos son igualmente válidos, igualmente deben de incorporarse al estilo del liderazgo que debe presidir cualquier organización educativa.
Realmente yo he creído siempre, y lo insisto, porque, como ha dicho el vicerrector, toda la investigación sobre el liderazgo toda la investigación sobre los movimientos de eficacia, la verdad es que uno de los factores más importantes y que consistentemente aparecen en la investigación es la importancia del liderazgo. Esto lo tienen muy claro en las organizaciones que no son educativas, las organizaciones de producción, etcétera, donde no seleccionan a cualquiera para ser el director de la empresa, al ser director de la organización, y hay empresas de selección de directores que realmente seleccionan con muchísimo tino a quien va a presidir pues, las organizaciones. No ocurre esto en el ámbito educativo, no ha ocurrido. No lo ha ocurrido en mi país, empieza a darse un cierto giro, pero entiendo que todavía queda muchísimo por ganar. Es más, en algunos de los modelos existentes en España, ahora se van incorporando, pues exige que se presente un proyecto de dirección, tiene que defenderlo ante una comisión dentro de su centro, pero no hace mucho eran elegidos por los claustros de sus centros de profesores, supieran o no supieran, teniendo en cuenta que pasado un tiempo volvían a ser profesores y alguno, ¿verdad?, permítanme esta expresión, pues decían, alguno que se veía que no estaba considerado bien tratado, decía, ya volverás, ya volverás a ser profesor y entonces te acordarás de lo que me hiciste cuando era director. Con lo cual, llegó un momento en que efectivamente los directores, pues resulta que no quería ninguno presentarse a ser elegido como director y los inspectores, supervisores o como ustedes les denominen aquí, tenían que aplicar un criterio generalmente de edad o de experiencia para decir tú vas a ser el director. Con lo cual pueden imaginar el tipo de liderazgo que podrían tener estos directores en estos centros. Recuerdo perfectamente que Óscar, para la defensa del DEA, hizo un estudio muy interesante y tomando zonas de centros de Madrid, lo recuerdo muy bien, Óscar, hizo un estudio donde veíamos qué directores, qué centros estaban metidos en innovaciones y cuáles no, y cuál era el tipo de liderazgo asociado a impulsar la innovación en los centros de los que no. Y entonces comparó centros que estaban en las mismas zonas para que tuvieran un mismo contexto y aparecía clarísimo cómo aquellos directores que tenían unos enfoques transformacionales se implicaban más en liderazgo. Bien, tras esta breve introducción en que les acabo de exponer pues, algunas de las cuestiones que he reflexionado, pues les voy a exponer realmente mi ponencia. En primer lugar, creo que cualquier reforma escolar y cualquier cambio educativo, acabo de ver que ustedes están inmersos en ello y hay muchos países en Latinoamérica, deben realmente considerar de forma especialmente relevante el papel que tiene la dirección como un factor clave en cualquier tipo de organización y especialmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Voy a centrarme sobre todo en lo que es el denominado liderazgo instructivo, que puede tener dos vertientes. El liderazgo instructivo vinculado a la capacidad de liderazgo que tiene el profesor dentro de sus aulas, un aspecto al que yo intento convencer para que se trabaje sobre ello, porque creo que es un factor por excelencia relacionado con la formación que adquieren los alumnos en su más amplio sentido, y el liderazgo instructivo vinculado a la dirección al que me voy a referir de forma especialmente. Es, por tanto, un nuevo enfoque en el estudio del liderazgo educativo que, sin duda, está muy vinculado, desde mi punto de vista, o viene, de alguna manera, ha hecho remover, de alguna manera, las mentes de nuestros políticos cuando se ven los resultados que obtienen en el famoso PISA o en otro tipo de evaluaciones externas que realizan los distintos países. Cuando efectivamente aparecen en unos rankings como el último, el antepenúltimo, el de medio, se empiezan a pensar hasta qué punto los centros educativos están organizados y diseñados para conseguir lo que es la razón de ser del centro educativo, que es justamente formar a los estudiantes en una formación integral, como han expresado antes mis compañeros que me han precedido, pero entre ellos la formación en lo que es la enseñanza-aprendizaje. En este momento empieza a preocupar de forma muy importante en casi todos los países qué es lo que están consiguiendo nuestros estudiantes como una de las razones de ser.
El liderazgo al que yo me voy a referir, denominado liderazgo instructivo y que en los últimos 10-15 años está teniendo una especial relevancia, donde actualmente una mayor parte de la investigación que se está realizando viene en esta línea, el famoso liderazgo instructivo vinculado al director, pone un énfasis y cambia de alguna manera el rol del director. Yo diría que más que cambia, lo integra. No solo debe de ser transformador, no solamente debe ser innovador, no solamente debe de responsabilizar, no solamente debe saber delegar, no solamente debe saber de preocuparse de los temas personales y contemplar el factor humano. Tiene que también ser un líder que se preocupe de que sea la cabeza que dirija, que organice, que enfoque la organización del centro hacia la mejora instructiva. De aquí que haya puesto yo en el cuarto epígrafe un cambio del énfasis, repito, no dejando de lado los otros del rol del director, de un líder administrativo cuyas funciones fundamentales se dedicaban a la gestión de tipo administrativo, mucho menos en lo académico, a un enfoque dirigido a la mejora instructiva. Sin dejar de lado esta. Pero el nuevo enfoque pone una parte fundamental en esto, luego les diré en qué modo, con qué estrategia, etcétera, ya que después de esta breve introducción trataré un poco las competencias que tiene que tener un director en esta vía y les destacaré el desarrollo de esas competencias, cuáles son las estrategias, con una visión que a mí me parece muy interesante y que creo que les puede ser de aplicación perfectamente a su país, a toda Latinoamérica, a todos los países de Iberoamérica. Por tanto, teniendo en cuenta que nosotros el rol que adquiere el director en esto es la mejora instructiva, vamos a tratar de ver las competencias que en este sentido tenemos que tener en cuenta aplicados a la dirección de centros. ¿Cuál es la demanda que hoy en día subyace? Mejorar el desempeño de los estudiantes, mejorar la formación de nuestros estudiantes, implicando por ello a la dirección, no dividiendo el centro como en dos grandes partes. Uno, el gestor que está en su despacho, otro, los académicos, los profesores, que son los que tienen justamente la función de formar. Es evidente que no únicamente la función de formar recae única y exclusivamente en el director, pero sí puede generar la cultura y el clima hacia este enfoque. Un liderazgo instructivo, por tanto, para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en la escuela. Los directores se han visto instados, es decir, se demanda en este momento un líder que efectivamente inserte dentro de su formación la parte que le corresponde como líder en la formación, en la instrucción, en los procesos de aprendizaje en las escuelas. Como nuevo rol, destaco esta frase que me parece clave: asegurar que los profesores, es decir, sería el rol del director, tienen la oportunidad de incrementar el conocimiento y perfeccionarse bajo el supuesto del que el conocimiento más profundo del profesor motiva a los cambios en la instrucción que producirá rendimiento superior en los estudiantes. Nosotros contemplamos, por tanto, tres ejes, tres patas fundamentales en la escuela: el director, los profesores, los estudiantes, que va a ser sobre los que se va a proyectar la formación en su más amplio sentido, pero por supuesto en enseñanza-aprendizaje, que tienen que trabajar de forma coherente y consistente, y donde el papel del director en generar este clima para la formación de los estudiantes es clave. Por tanto, se trata de que exista una gran integración entre los tres grandes componentes que constituyen el centro. Se precisa, por tanto, crear escuelas de aprendizaje y enseñanza como medios más adecuados para el liderazgo instructivo y para el desarrollo de la instrucción. Algunos resultados de la investigación sobre los que no me voy a detener, pero como síntesis de las investigaciones que se han realizado sobre el liderazgo instructivo, muestran lo siguiente, y es un poco la tesis de la que parto: una clara visión del director de la escuela, centrado en los aprendizajes de los estudiantes, con una clara implicación del mismo en generar esa cultura, produce un desarrollo profesional de los profesores coherente con dicha visión
y, en consecuencia, mejores niveles del rendimiento de los estudiantes. Se trata, por tanto, que adquiera la función de líder para generar esa cultura dirigida a mejorar la formación de los estudiantes en el más alto sentido. En este sentido, ya hay muchos organismos, muchos investigadores, entre ellos creo que Laidwood es uno que siempre ha trabajado sobre estos temas, pero está Fullan, uno de los autores que desde mi punto de vista y en la actualidad pues tiene más relevancia en esta visión del liderazgo instructivo. El liderazgo instructivo, en este sentido, muestra su eficacia por la identificación de los profesores con la misión del director, lo que determina una formación consistente con las metas de aprendizaje. Se precisa, por tanto, una buena comunicación entre profesores y un buen liderazgo del mismo. Por tanto, en la esencia de todo ello está buscar esta consistencia, en último término, una identificación de lo que es la misión de la institución del centro educativo, con lo que constituye una de las razones de ser, que es la formación de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la formación en los aprendizajes, la formación en el ámbito cognitivo, de desarrollo de estrategias, etc. ¿Cómo se puede lograr ello? Haciendo que efectivamente el director se implique muy directamente en ello y contribuya a generar esta identificación con los profesores. Debo decirles que dentro de la investigación hay estudios, dentro de las investigaciones hay estudios donde no se llega a conseguir y efectivamente no muestran esa eficacia. Hay un estudio de Ontario, la Universidad de Ontario, donde alguna de las escuelas donde no se llega a compartir esta misión por parte de toda la comunidad escolar, realmente no se llega a lograr conseguir esto, lo cual demuestra por la variabilidad de los resultados que escuelas que sí hay una identificación clara entre el director y profesores, sí logran justamente el incremento de estos rendimientos. Escuelas que, por el contrario, pues la comunidad escolar, los profesores, están dispersos o con una misión distinta que no llega a identificarse con la del director, no consiguen realmente esto. En este contexto hemos visto que la reforma escolar realmente pasa por un cambio educativo. Ese cambio educativo está especialmente vinculado a un liderazgo instructivo y esto nos lleva a que para formar este liderazgo instructivo tengamos que abordar el desarrollo de las competencias del director que vayan dirigidas a este nuevo enfoque, repito, sin dejar de lado los que ya tratamos. Hay distintas aproximaciones al concepto a los modelos y a los estilos de liderazgo escolar. Hemos tratado algunos de los, hemos nombrado algunos de los estilos de liderazgo, el liderazgo transformacional, etcétera, pero también hay algún tipo de escuelas distintas que Laidwood las diferencia en 6. Hay pues la escuela inglesa, la escuela americana, está la escuela australiana, que efectivamente tratan justamente este liderazgo de tipo instructivo. Aquí vamos a destacar a la posición de Hallinger, que es uno de los modelos de liderazgo instructivo más probado y que considera que la práctica de liderazgo tiene que tener fundamentalmente estos tres grandes aspectos. Primero, definir la misión escolar, definir una misión que efectivamente esté liderada y que surja del convencimiento real del director. Segundo, la gestión del propio programa instructivo dirigida por el liderazgo del director. Tercero, la promover un clima escolar que haga que la comunidad educativa se identifique con la misión escolar y se identifique con este modelo instructivo dirigido por el director. No me voy a detener más en ello, puesto que realmente pues, merecería un estudio más detenido. Bien, ¿qué relaciones existe entre el liderazgo, el director y el rendimiento del estudiante? Podemos decir que cuando ya tengamos líderes que se identifican claramente con el director, nosotros ya vamos a conseguir mejorar el rendimiento o la formación de nuestros estudiantes. Evidentemente no, la relación no es claramente directa. Existen muchísimos aspectos como es la implicación del profesorado, la formación del profesorado, los canales de comunicación con los padres, la implicación de los padres en la tarea, es decir, hay muchísimos factores que influyen en el rendimiento. Nosotros estamos centrándonos en lo que es la importancia del director, pero es obvio que hay muchísimos factores que influyen en esta mejora de la formación de nuestros estudiantes. De aquí que se suelen clasificar los efectos del director en tres tipos: efectos
efectos directos, cuando las acciones del director influyen directamente en los productos de la escuela. Efectos mediados, aquellas acciones del director que afectan indirectamente a los productos, a través de otras variables. Va a ser una parte en la que vamos a poner énfasis. Y efectos recíprocos, es decir, cuando los efectos del director afectan a los profesores y los profesores afectan al director, a través de estos procesos los productos se ven afectados. Quiere decir que nosotros los efectos directos no los vemos especialmente claros, sí vemos mucho más aquellos factores de influencia como mediador, de los que luego voy a tratar, y especialmente efectos recíprocos. Una comunidad educativa donde profesores y dirección y profesores actúan recíprocamente para trabajar con una misión fundamental, con un enfoque común, que es justamente la formación en los aprendizajes de los estudiantes al margen de otros aspectos. De todo ello se habla para destacar lo que les acabo de decir. El director no es el único elemento que influye en la formación de los estudiantes, pero sí puede conseguir, a través de este efecto mediado o a través de este efecto de interacción, conseguir una cultura, un clima que enfoque la gestión de los centros educativos hacia estos aspectos. Bien, me voy a detener brevísimamente en lo que son las competencias, las características de las competencias aplicadas fundamentalmente a la formación de directores. Si evidentemente necesitamos directores que efectivamente tengan competencias dirigidas, entre otras, a esta línea, pues es evidente que nosotros necesitamos saber un poquito sobre competencias. Hace unos años trabajé en una publicación, tenemos una publicación que realicé con uno de mis realmente referentes y colaborador más importante en la formación de directores de los máster que dirijo, que era Manuel Álvarez y Emiliano Herrero, donde desarrollé una parte de este texto sobre gestión de competencias cuando prácticamente no se hablaba en el campo educativo absolutamente nada para ello. A mí, sinceramente, desde entonces me sentí muy identificada con esos enfoques porque es lo que se denomina gestión por competencias referidas a selección, a promoción, a formación de personal. Pero, mira por dónde, pues ahora las competencias las hemos incorporado al enfoque de la formación en los estudiantes y entendiendo que en la gestión del personal las competencias tienen mucho que ver, pues me dirigí a uno de los autores más importantes, que es de Ville Boyer, Boyazis, etcétera, que trabajan con las competencias, no ya competencias, repito, dirigidas a estudiantes, sino competencias que tienen que tener los directores de recursos humanos, los directores, en este caso, de